¿qué hablamos? Le digo a Johanna, a Daniel, digo, ¿de qué hablamos? Déjeme poner esta presentación y vamos a ver a dónde el Señor quiere que nosotros estudiemos. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro palabra. Amantísimo Padre, Señor, que estás en el altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, vamos ante ti para que tú hables a nuestros corazones, que tú nos des el entendimiento, la sabiduría de lo alto para poder escuchar tu voz y, Señor, poder así seguir tu voluntad y agradarte en todo lo que tú deseas. Acompáñanos en esta tarde, en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. 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 Hay una cosa que a mí me gusta hacer, como les decía en la mañana, a mí me gusta hacer muchas preguntas y cuando se hace una pregunta espera uno la respuesta. Si hay comentarios, si hay preguntas, dudas, hay que levantar la mano, no se queden con las preguntas, no se queden con las dudas. A veces yo he visto que a veces tememos preguntar, tememos levantar la mano. Yo sé que ¿cómo se llama este árbol? ¿Es púlpito este? ¿Se llama el púlpito? Okay. El púlpito a veces, el origen del púlpito era para que el que estaba aquí nadie lo interrumpiera. Pero en el medio judío siempre había una mesa y la persona estaba sentada y de ahí era donde podían levantar la mano y podían hacer las preguntas o comentarios. Y el Espíritu Profecía dice que más que un sermón se necesita de un estudio de la palabra de Dios. Y así que yo los invito a que ustedes levanten la mano si tienen alguna pregunta, algún comentario, que sea conforme al tema, o si hay algo que desean ustedes preguntar, pues lo podemos llevar a cabo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. La profecía se está cumpliendo a nuestro alrededor. Como nunca antes se está llamando a la unidad entre la iglesia y el Estado, principalmente para pasar una ley de adoración que se está pidiendo el día del domingo. No sé si me escuchan bien o necesitan el micrófono. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Oh. Entonces, la profecía se está cumpliendo y el Señor ha dejado su camino para que nosotros podamos conocer los tiempos, para que nosotros podamos conocer su profecía, para que nosotros podamos conocer. Pero no sé si ese va a captar el tiempo. ¿Sí captan la voz? ¿Sí? ¿La cámara? ¿Sí? Tengo su... ¿Quiere que use el micrófono? Tengo algo de zumbido, pero sí escucho. Okay. No, pero si graba el sonido. Si quieres, pásame. No me importa si lo tengo o no. Sí, porque a veces yo me he metido a mirar y a veces alguien mueve el micrófono o se anda paseando por allá sin el micrófono y baja. Digo, estoy hablando de mi hermano. Ok. En la palabra de Dios, el Señor nos dice que hay un camino que seguir. Y ese camino no es su camino, es el camino del Señor. Y nosotros tenemos que aprenderlo. Y el Señor ha dejado tiempos señalados en la palabra de Dios. Ha dejado su calendario dentro de la palabra de Dios para que nosotros prestemos atención. Dios es un Dios de orden, un Dios que se maneja con el tiempo específico. Por ejemplo, Cristo murió a la hora indicada, ni un minuto más, ni un minuto menos. Las fiestas nos señalan los tiempos señalados dentro del plan de la salvación. ¿Cómo sabemos en qué tiempo estamos viviendo? Si yo preguntase en esta hora qué tiempo estamos viviendo conforme al calendario bíblico de Dios, ¿usted qué me respondería? No sé si hay alguien que se quiera decirme en qué tiempo estamos viviendo conforme al calendario de Dios.
Estamos viviendo en la fiesta del día de la expiación, junto con la fiesta de las trompetas, el mensaje de los 3 ángeles y muy pronto el mensaje de los 7 ángeles que con trompeta llaman al pueblo, a las naciones, a arrepentirse y entregar su vida al Señor antes del tiempo del juicio. Y la palabra de Dios nos indica que cuando nosotros conocemos el tiempo, nosotros sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Hoy día no es un tiempo de celebración, sino que estamos viviendo en el tiempo del juicio, en la fiesta de la expiación. Y entonces hay ciertas cosas que la palabra de Dios nos dice que es lo que nosotros tenemos que hacer. Si ustedes miran en Segunda de Crónicas, esta no la tengo ahí, pero en Primera de Crónicas, perdón, en el capítulo 12, versículo 32, ¿por qué es importante conocer los tiempos? Note lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Lo tienen? Primera de Crónicas 12, 32. Se nos dice lo siguiente, y si no se los puedo poner aquí en la pantalla, ahorita que me acuerdo, déjenme ponérselos aquí. Si lo alcanzan a mirar ahí, sí. Segunda de Crónicas, ¿qué dije? 12. Primera de Crónicas 12, 32. Note lo que la palabra de Dios dice. Déjenme agrandarle el tamaño y así lo pueden leer. Ahí está. Muy bien. De los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos ¿en qué cosa? En los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando usted conoce el tiempo en que está viviendo, usted sabrá lo que tiene que hacer. ¿Me están siguiendo? Si usted no conoce el tiempo, pues a veces seguimos a la bola. Porque si toda la mayoría va para un lado, para allá vamos. Si la mayoría dice, hay que hacer esto, allá vamos a hacerlo. Pero había una tribu que conocía los tiempos, que conocían el tiempo en el cual les indicaba qué es lo que tenían que hacer. Por ejemplo, Dios tiene su calendario y la sociedad se maneja con un calendario que lo creó. ¿Ustedes recuerdan quién creó el calendario en el cual nos regimos? El Papa Gregorio. Es un calendario grecorromano en el cual los días inician ¿a qué horas? A las 12 de la noche, de medianoche a medianoche. Pero sabemos que el día bíblico en el calendario de Jehová inicia ¿de cuándo? De puesta de sol a puesta de sol. Y Dios tiene su calendario. Y el enemigo ha tenido mucho éxito para que nosotros nos olvidemos del calendario de Dios. Ustedes recuerdan cuando fueron llevados cautivos el pueblo de Israel a Babilonia, cuando era Nabucodonosor el rey. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Porque no seguían el calendario de Jehová. Porque ellos tenían que dejar que cada séptimo año descansara la tierra. Y como ellos no hicieron lo que conforme a la palabra de Dios y al calendario de Dios, el Señor los llevó cautivos a Babilonia conforme a los años que no fueron obedientes a Jehová. Y Dios tiene semanas, 7 días, tiene jubileos, y Dios se dirige por el tiempo. Y es importante que nosotros conozcamos el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice
que en el tiempo del fin iba a haber ¿qué? Un poder que iba a cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Nosotros sabemos y sabemos explicar muy bien que el cuerno pequeño iba a cambiar la ley, pero a veces no sabemos de qué tiempo se está hablando y cómo podemos defender qué es el tiempo. Si yo dijera, iba a cambiar los tiempos y la ley, ¿usted cómo me explicaría de qué tiempos es el que iba a cambiar? Podemos explicar muy bien la ley y los tiempos. ¿Qué sucede? La mayoría dice que se refiere a los sábados. A los sábados. Es lo que la mayoría... ¿Ok? ¿Y la ley? El cuarto mandamiento. Entonces, es importante conocer los tiempos. ¿Por qué? Porque en Génesis 1.14, si ustedes van a la palabra de Dios, en Génesis 1.14, en Génesis 1.14, el Señor puso señales para dirigirnos en los tiempos señalados y para seguir el calendario de Jehová. Y noten, esto sucedió antes de la creación del hombre, no después de la creación del hombre. Y fíjense lo que dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Cuáles son esas lumbreras? El sol y la luna. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Días y años no tenemos ningún problema. Pero ¿cuáles son las estaciones? Recuerden, el pecado no había entrado. Adán y Eva todavía no habían sido creados. ¿A qué se refiere con estaciones? A ver, vamos a participar. Aunque nos equivoquemos, estamos en familia, pero yo siempre he descubierto de que preguntando y comentando nosotros aprendemos cada vez más. Y esta es una ciudad de jóvenes, así que ¿a qué se refiere con estaciones? Están señalando los tiempos. Está señalando los tiempos. Miren, la palabra estaciones, no sé si lo alcanzan a leer, en el hebreo es moed. Y si ustedes miran la palabra moed, esta es la explicación de las estaciones, porque muchos dicen es que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. No, porque no había pecado, ni una hoja se caía del árbol. Es más, los árboles ni habían sido creados. La vegetación no había sido creada. Entonces, si ustedes miran ahí, eran tiempos fijos o señalados. Asamblea, debido a que se reúne con un propósito. También señal por determinada, año, asamblea, compañía, festividad, fiesta. O sea, el Señor estableció tiempos para la congregación, para las fiestas no mundanas, sino las fiestas que de Jehová. ¿Me están siguiendo? Ahora, muchos dicen, bueno, es que a eso se refería, y he escuchado muchas explicaciones, pero la palabra de Dios es clara y dice, el cuerno pequeño iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Las fiestas y los tiempos señalados que el Señor estableció, los estableció antes de la creación del ser humano, antes de la creación de los animales, de los árboles, de los vegetales, de todo. Entonces, estos tiempos que el Señor estableció, que eran tiempos señalados, recuerden, el plan de salvación se creó antes de ¿qué? De la creación de este mundo. ¿Usted cree que el Señor no sabía? Por eso estableció las lumbreras para señalar sus tiempos y sus tiempos señalados, sus fiestas. Ahora, si ustedes van a Levíticos 23, en Levíticos 23 nos muestra las fiestas de Jehová, no son las fiestas de los judíos. ¿Me están siguiendo?
no son las fiestas de los judíos. Vayan a Levíticos 23. Y si hay preguntas, háganlas, hermanos. Levíticos 23, versículo 1. Y el versículo 2. Habla Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes ¿de quién? De Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y si usted sigue leyendo, la primera fiesta es el sábado semanal. ¿Me están siguiendo? Es la primera fiesta es el sábado semanal. Porque dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitares. Y después de esa fiesta, que era el sábado semanal, venía la Pascua. Después venían los panes y levadura, venían las primicias. Eso se cumplió en Cristo Jesús. Y después de las primicias venía el día del Pentecostés. ¿Ustedes han escuchado acerca del día del Pentecostés? Amén. Ahora, ese día del Pentecostés venía después del primer día de las primicias. Se contaban 7 semanas completas y en el día 50 venía a ser la fiesta del Pentecostés. Y después venía la fiesta de las trompetas. Después venía la fiesta del día de la expiación. Y la última fiesta que la pluma inspirada dice que la vamos a ir a celebrar en el reino de los cielos, es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, yo he escuchado muchas explicaciones que dicen, no, es que esas no son las fiestas de Jehová, son las fiestas de los judíos. Acabamos de ver que son las fiestas de Jehová. Y muchos dicen, es que eso ya fue clavado en la cruz. Pues si fue clavado en la cruz, pues entonces, ¿por qué se celebró el Pentecostés después de que Cristo murió? ¿Por qué nosotros creemos en el día de la expiación? ¿Por qué nosotros creemos en la fiesta de las trompetas? ¿Me están siguiendo? ¿Por qué nosotros seguimos el sábado? Es que Dios lo creó desde la creación. Sí, Dios lo creó en la creación. Pero antes de la creación el Señor estableció los tiempos señalados. Yo solamente estoy despertando, hay mucho que hablar sobre esto. Este no es lo que yo traía para hablar. Pero el Señor nos ha mostrado sus tiempos para que nosotros podamos conocer el plan de la salvación. Y si usted estudia las fiestas de Jehová, ustedes van a mirar que el plan de salvación está explicado con lujo de detalle. O sea, hasta las cosas más mínimas. Ahora, estos tiempos, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque estos tiempos son los tiempos que el Señor ha establecido para que nosotros podamos conocer el plan de la salvación. Y ese camino nos lleva al destino final. Hermanos, yo les insto a que ustedes estudien las fiestas de Jehová a la luz del santuario, la palabra de Dios, y ustedes van a encontrar muchas cosas muy, muy, muy hermosas y muy interesantes. Ahora, nosotros vimos que en Daniel 7:25 este poder, este cuerno pequeño iba a cambiar los tiempos y la ley, para que el pueblo de Dios no supiese qué es lo que tenían que hacer. Si yo preguntase en esta hora, no sé si alguien se atreva o quiere, en el tiempo del juicio el pueblo de Dios, ¿qué es lo que tenía que hacer? A ver, espérame, tú no me contestas. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Había 4 cosas que tenían que hacer en el día del juicio. En el día del juicio no era un día de celebración, sino era un día de humillación, entrega, ayuno, sacrificio a Dios, y dejaban de trabajar ese día. Y si nosotros estamos en el día del juicio, cuando dice el Señor que hay que dejar de trabajar, no está diciendo de que usted de ahora en adelante va a dejar de trabajar, porque nosotros tenemos que trabajar para subsistir. Pero si ustedes leen Romanos capítulo 4 versículo 5, en Romanos capítulo 4 versículo 5
la palabra de Dios nos dice algo interesante, en qué es lo que nosotros tenemos que dejar de trabajar. Romanos capítulo 4, versículo 5, en este tiempo del fin, en este tiempo del día del juicio. Romanos 4, 5. ¿Lo tienen? Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando nosotros dejamos de obrar nuestra propia justicia, dejamos de hacer las obras de la carne, el Señor dice que eso, cuando confiamos en los méritos de Cristo, el Señor nos cuenta eso como justicia. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces el Señor dijo de hombres y mujeres que eran justos? ¿Ustedes se recuerdan el primer hombre justo que existió en esta, o que fue, que Jehová dijo, este hombre es justo? Enoc. ¿Otro más? Job, Noé, David, Abraham. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque ellos dejaron de hacer su propia justicia, dejaron de hacer las obras de la carne y ahora creían ¿en quién? En el justo, que era Dios. Y cuando usted pone su fe, su confianza en Cristo, ya deja usted de vivir y ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora lo hago en la fe, lo hago ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer nuestras obras, que la palabra de Dios la identifica claramente, que dice que son ¿qué? Trapos de inmundicia, o sea, no vale nada. Y esa palabra trapos de inmundicia en el hebreo es una palabra que es algo que representa como el, ¿cómo se dice? Como perdón, las toallas femeninas. Las toallas femeninas. Yo no quería decir toallas femeninas, pero decía el paño que las mujeres usan en el tiempo de la menstruación. Entonces, así lo identifica el Señor, que mis justicias son como esos trapos. No es un invento mío, esto es lo que está en la palabra de Dios. Pero, queridos hermanos, cuando nosotros dejamos de trabajar nuestra justicia y empezamos a hacer las obras del Señor, ahora fíjense, la palabra de Dios dice que el Señor ha establecido obras para usted y para mí antes desde la creación de este mundo. ¿Lo han leído? Ahora, déjeme preguntarle, ¿cuál es la obra que Dios tiene para su vida? Si Dios estableció obras para cada uno de nosotros. No mis obras. Mis obras son trapos de inmundicia. Pero ¿cuál es la obra que Dios tiene para usted? Porque tal vez es diferente a la mía. Tal vez es diferente al hermano. Ahora, sería bueno conocer cuál es la obra que el Señor ha establecido para nosotros. Pero la obra que el Señor ha establecido, déjeme buscarlo, déjeme ver si lo encuentro. La obra que el Señor ha establecido ahí en Primera de Juan, vamos a leer el capítulo 4, el versículo 4. Déjeme buscarlos. El capítulo 3, perdón.
la obra de Dios nos llama a que nosotros creamos en su Hijo. Pero vamos a leer dice, amados, el versículo 21 en adelante, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y aquí viene la pregunta: ¿cuál es el mandamiento que el Señor nos da como obra? Porque si ustedes leen el contexto, aunque no dice obra, pero estoy tratando de acordarme dónde está el otro texto donde dice: y la obra del Señor es que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo como mi Cordero, como el Salvador en mi vida, nosotros venimos a cumplir el mandato ¿de qué? De creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando creemos en los méritos de Cristo, el Señor suple lo que yo no puedo hacer. ¿Me están siguiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? ¿Sí? Los noto muy callados. Pero bueno, entonces este cuerno pequeño iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Ahora, la pluma inspirada nos dice lo siguiente: hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos, pues contienen reglas que deben ser obedecidas, contienen las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitan para entender mejor la regla de la fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. El enemigo ha tenido un éxito en querer acallar dos libros. Uno es el Levíticos y el otro es el Deuteronomio. Y la pluma inspirada dice lo mismo del Deuteronomio. Levíticos ha tenido un éxito en que dice: es que ese ya fue clavado, lo que nos conviene. Eso no ha sido clavado. Yo no me estoy tirando así para que ustedes pues lo mediten y lo estudien. Pero la pluma inspirada dice que debemos de conocerlo, estudiarlo, porque si nosotros obedecemos lo que está en el libro de Levítico, nos va a ayudar a nuestro crecimiento en nuestra fe y sabremos cómo relacionarnos entre nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No se quede con las preguntas. Ahora, ¿qué hay en el libro de Levíticos? Bueno, pues ahora tienen una tarea, empiecen a estudiar el libro de Levíticos. Sobre la alimentación. Ahora, Levíticos 11, ese sí permanece. Pero ¿y todo lo demás? Era lo que te iba a preguntar, bueno, yo sí sé, pero como qué cosas, por ejemplo, como adventistas defendemos, es que la alimentación está en Levíticos, Sí. pero como qué cosas decimos, no, pero eso sí quedó clavado en la cruz. ¿Qué? Por ejemplo, Levíticos 23 quedó clavado en la cruz, menos la primera fiesta, que es el sábado semanal. ¿Qué otra cosa quedaron clavadas en la cruz? Por ejemplo, la regla del sacrificio del ungimiento. Lo que no se clavó en la cruz fueron los diezmos y las ofrendas, porque eso está en Levíticos. ¿Me están siguiendo? O sea, nos hemos hecho selectivos, pero yo no estoy diciendo nada, yo estoy leyendo una cita del Espíritu Progresivo. ¿Por qué? Porque el Señor desea que nosotros prestemos atención a todo lo que sucedía en el santuario, porque en el santuario nosotros conocemos el camino de Dios. Note lo que dice Salmos 68, 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿En dónde? En el santuario. Salmo 77, 13. Yo sé que lo tradujeron mal, pero se puede estudiar con el original y llega a lo mismo que dice Salmo 68, 24.
Oh Dios, tu camino es en el santuario, qué Dios grande como el Dios nuestro. O sea, el Levítico nos habla de todo lo que era el santuario, los rituales, todo lo que sucedía en el santuario, las fiestas de Jehová, la alimentación, las reglas de la salud, las reglas del civismo entre el pueblo de Dios. Y hay unas cosas que sí las aceptamos y hay otras que no las aceptamos. Entonces eso requiere un estudio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque acabamos de leer de que todas esas leyes levíticas tendríamos que seguir obedeciéndolas hasta el tiempo del fin para nuestro crecimiento de nuestra fe y de nuestra relación con unos con los otros. Dios ha dado su luz y sigue dando luz, pero nosotros tenemos que ir y ¿qué? Escudriñar las Escrituras. No es porque yo me paro y digo, ahora ustedes tienen que hacer esto o tienen que hacer lo otro. Yo no estoy aquí para convencerlos de nada. El Espíritu de Cristo es el que viene y nos convence a la verdad. Yo solamente estoy compartiendo lo que el Señor me ha enseñado. Entonces, cuando nosotros conocemos el camino del Señor, nosotros llegamos a ver lo que el Señor desea para nuestras vidas. Levíticos 23, versículo 15 al 16, vamos a hablar de una fiesta, la fiesta del Pentecostés. Que la sierva del Señor dice que nosotros no recibimos porque no pedimos, hablamos muy poco del Espíritu, predicamos muy poco acerca del Espíritu de Cristo, y dice que deberíamos nosotros de predicar cada vez más sobre el respecto, y es una de las cosas que dice que no se entiende. Eso lo dice la sierva del Señor, y yo creo que aquellos que han estudiado la prueba inspirada ya saben qué textos estoy hablando. Pero note Levíticos 23, 15 al 16. Y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esto estaba identificando la fiesta del Pentecostés. Las primicias fue cuando Cristo resucitó. Esa era la fiesta de las primicias. Ustedes recuerdan que cuando resucitó Cristo, resucitaron primicias junto con Él. Resucitaron otros que habían muerto y resucitaron con Él como primicias. Usted sabe que en el tiempo del fin habrá también primicias. En la resurrección, con los 144,000. ¿Por qué? Porque vuelve a tener una repetición de lo que el Señor está haciendo, porque estamos siendo guiados por el tiempo de Jehová, no por mi tiempo, no por el tiempo de la sociedad. No, nada más, unas de las primeras que van a resucitar en el tiempo del fin son los que predicaron 1844 y que murieron sin, o sea, que esperaban la segunda venida y luego tuvieron que volver a predicar y volver a interpretar las profecías y todo. Y esos son de los que también van a resucitar en esa época, ¿no? Sí, en la resurrección especial. Entonces, esa resurrección va a ser primicias, hermanos. Si nosotros somos primicias, gloria a Dios, y quisiera que seamos primicias y Él nos llama al descanso, pero también podemos ser parte de los 144,000. Ahora, fíjense en Levíticos 23, versículo 32. Dice que esta fiesta era día de reposo, será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Era un chabatón, se le conocía como un sábado alto, donde el pueblo de Dios dejaba de trabajar y dedicaba todo ese día para el Señor. Todo ese día lo dedicaba para el Señor. Ahora, ustedes imagínense, a veces venimos a la iglesia el sábado, y a veces venimos y dedicamos 3 horas el sábado, 4 horas, vamos a ponerle 4 horas, 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, y ya nos volvemos a ver hasta el otro sábado. A veces nos miramos a algunos el miércoles, o ¿cuándo se reúnen ustedes? El martes, sábado nomás, el grupo pequeño, ya no nos volvemos a ver toda la semana. Ahora, ¿por qué el Señor estableció días específicos para que el pueblo de Dios tuviera santa convocación?
para que el pueblo de Dios no se olvidara del plan de la salvación. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Que perdamos los tiempos y que no sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y muchos dicen, es que es otra carga. Me acuerdo de una persona que me dijo, yo no quería decir el nombre, me dice, es que el Señor estableció estas fechas como santas convocaciones para que el pueblo de Dios se uniera y no se olvidara de lo que Dios está establecido y de lo que quiere hacer. Miren, cuando fue la primicia y hubo la resurrección, pero no dije lo que dijo la persona. Dijo, no, pero si el sábado ya es una carga, darles más días de reunión, pues no van a querer reunirse, va a ser más carga. Hace muchísimo eso, ¿eh? Hace mucho tiempo. Entonces, hermanos, cuando nos estamos gozando con el Señor, viene a ser un gozo reunirnos como pueblo de Dios, reunirnos y seguir aprendiendo de nuestro Dios. Es un gozo, es una alegría. Allá en Arizona nosotros nos reuníamos los miércoles, el sábado, nos reuníamos el sábado todo el día. Nadie se iba a la casa. Nadie se iba a la casa. No estoy diciendo que tienen que hacer ustedes aquí. Nadie se iba a hacer la siesta. Nos reuníamos desde las 9:30 hasta que se ocultaba el sol. Cuando se ocultaba el sol más tarde, terminábamos como 2 horas antes y nos íbamos a la casa. Entre semanas nos reuníamos, a veces hasta el domingo en la mañana, nos reuníamos todos a hacer la obra misionera, porque no hacíamos la obra misionera el sábado. Y salíamos los domingos a hacer la obra misionera, de casa en casa. Fuimos a un pueblo, visitamos cerca de 2000 casas. Fuimos a otra ciudad y visitamos cerca de 1600 casas. A hacer la obra de Dios el domingo en la mañana. Ay, no, pero el domingo, otro día. ¿Cómo? Y vemos todas las cosas que el Señor ha establecido. Llega el momento en que las vemos como una carga, cuando debería ser un gozo. ¿Por qué? Porque yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, y todos juntos aprendemos ¿de quién? De nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si yo hablara del Pentecostés 50 días, 49 días antes, y estar diciendo el Señor desea derramar su espíritu sobre su iglesia, y nos empezamos a reunir y empezamos a tener reuniones, y llega el día de la santa convocación y nos reunimos y decimos, estamos preparados para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo hemos estado teniendo en nuestra mente. Por ejemplo, la fiesta de las trompetas, el mensaje de los 3 ángeles, era una santa convocación y decía, pueblo de Dios, prepárate porque el día del juicio ha llegado. Ahora déjeme decirle, hay muchos que ya no saben ni que vivimos en el día del juicio. ¿Por qué? Porque ya ni se menciona, ya no se habla. Y yo sé que aquí es una excepción, porque aquí sí se habla. Pero hermanos, hay lugares donde ya se han olvidado de que vivimos en el día del juicio. Mucho menos del santuario. Olvídese, ya no lo conocen. La fe, como pueblo de Dios, está basada en ¿qué versículo? ¿En qué versículo está basada el fundamento de nuestra fe? En Hebreos. ¿En Hebreos? Bueno, sí, bueno, pero hay un texto que como pueblo de Dios, ese fue el fundamento de nuestra fe. ¿Alguien lo conoce? ¿Cuál fue? Daniel 8. ¿Cuál es el versículo? 14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será ¿qué? Purificado. Ese es el fundamento, uno de los pilares de nuestro movimiento. De ahí se entendió el día del juicio, la fiesta de la expiación, el mensaje de los 3 ángeles. Entonces,
si no entendemos esos pilares, o más bien dicho, ahora si yo preguntase cuáles son los 7 pilares que nuestro movimiento ha recibido como inspiración de Dios, ¿ustedes cuáles me dirían? ¿Cuáles son los 7 pilares? Piénsenlo, no me lo digan, porque no quiero... Cierro. El sábado, Sábado, el estado de los muertos, el estado de los muertos, la ley, la ley. la justificación de la fe, ¿o no? Sí. Bueno, ese viene con el primero, segundo y tercer ángel. Y los mensajes de los 3 ángeles, ¿Sí? Los 3 ángeles. Era hecho. Santuario, que es el fundamento. Es el principal, santuario. Hermanos, deberíamos de escuchar, de entenderlos. Es, por ejemplo, ¿en qué parte del Nuevo Testamento habla del sábado? En todos, no hay. Pero ¿en qué parte de la Biblia habla acerca del sábado? En Hebreos 4, 9 Hebreos o 10, 4. 4, 9, 10. Todo el libro de Hebreos, 4. Y el Hebreos habla de qué? Del santuario. Y nos lleva a Levíticos. Usted no puede entender Hebreos si usted no lee primero Levíticos. Porque Levíticos le enseña lo que el sumo sacerdote tenía que hacer en el santuario. Y cuál era lo que tenía que llegar a hacer para el día de la expiación. Y que otros días se abría el santuario para que el pueblo de Dios mirase la obra del sacerdote. ¿Ustedes sabían que había 2 días que se abría el santuario? La puerta principal que daba al lugar santo, y el pueblo se reunía 2 ocasiones. Bueno, se reunía 4 ocasiones en un mes, más una vez al mes, que era otro día. ¿Ustedes saben qué día se abría esa puerta? O sea, imagínense, usted tiene el santuario, se abre la puerta del santuario y está abierta, y usted mira de lo lejos el resplandor de la gloria de Dios, que estaba filtrado por el humo del incienso que subía y lo cubría, porque si miraba a la gente la gloria de Dios, pues se moría. Pero había 2 ocasiones en que se abría esa puerta y miraban lo que el sacerdote hacía. Ustedes saben que esas 2 ocasiones, ¿cuáles eran? Era cada sábado y cada luna nueva. Las lunas nuevas indicaban el inicio del mes, no de la semana, del mes. ¿Por qué digo no de la semana? Porque hay unos que dicen que es el de la semana y empiezan a contar los días y dicen que el sábado cae en otros días. Eso no es. Iniciaba el primer día del mes. Y esos 2 días, no lo estoy diciendo yo, está en Ezequiel 46, léalo todo el capítulo. Esos 2 días se abría el santuario. Ustedes imagínense, toda la gente llegaba, todo el día estaba abierto y miraban el resplandor de la gloria de Dios y miraban al sumo sacerdote entrar o al sacerdote y cambiar los panes, poner el aceite, elevar las oraciones con el incienso. Y eso era algo que miraban el plan de salvación en tercera dimensión, es más, yo diría en cuarta, octava dimensión. Y lo miraban cada sábado y cada luna nueva. Y qué casualidad que Isaías dice que en la tierra nueva y en el cielo nuevo vamos a ir de ¿qué? De sábado en sábado y de mes en mes, o sea, de luna nueva en luna nueva, a adorar a nuestro Dios. Eso no lo digo yo, sí conocen ese texto, ¿no? Isaías 66. Isaías 66, el último capítulo de Isaías. Isaías 66. Se los leo. Versículo 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorarle delante de mí, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios detallista y quiere que nosotros no nos olvidemos de los detalles. Les voy a dar un ejemplo. En Deuteronomio capítulo 6, en el libro de Deuteronomio,
habla acerca de que Dios puso una señal para que el pueblo de Dios no se olvidase de ser fiel a sus mandamientos. ¿Usted sabe cuál era esa señal? Dice, y las pondrás ¿en dónde? En los marcos de tu puerta. Se las enseñarás a sus hijos en la mañana y en la noche. Y las tendrás y las atarás ¿en dónde? En tus vestiduras, para que no te olvides de ser fiel a Dios. Y eso se le llamaba tzitzit. ¿Ustedes han visto un tzitzit? Ahora, Sí, el que te regalé. Ah, síguese. yo traigo uno ahí en mi mochila. Déjame enseñárselos. Este es un tzitzit. Y eso se usaba y se lo ponían en los 4 extremos de la vestidura. Y cuando usted caminaba y usted miraba el tzitzit, usted se acordaba de ser fiel a Dios y estar en santidad a Dios. Cuando el Señor Cristo Jesús vino, Cristo le dijo a los escribas y a los fariseos, no les dijo, dejen de usar eso, no les se los dijo eso, ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Mateo. Dijo, ustedes han corrompido mis mandamientos, porque ustedes hacen unas brechas, unas cosas larguísimas y las menean para que el mundo diga, somos santos. Esos eran los escribas y los fariseos. Pero el Señor nunca dijo, olvídense de eso, porque acuérdense que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y mañana. Y el Señor desea que nosotros no nos olvidemos. El problema es de que el ser humano se olvida. ¿O no? Nos olvidamos. Y el Señor ha establecido sus días, ha establecido sus preceptos, ha establecido sus estatutos, ha establecido su ley, la Torá, el Pentateuco, lo ha establecido para que nosotros no nos olvidemos de Él. Pero el ser humano tiende a olvidarse de Él. Tiende a olvidarse de Él. Por eso el Señor dice, búscame todos los días busca al Señor. Y el Señor desea que nosotros le busquemos todos los días. Ahora, yo les puedo dar un testimonio. Entre más nosotros nos hemos reunido como pueblo de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, así lo voy a poner, tiempo y afuera de tiempo, nos hemos gozado. Y ahí está mi esposa como testigo. Nos hemos gozado, que llegó el momento en que dejamos de congregarnos un día que nos congregábamos y nos sentíamos hasta raros. Decía, como que hizo falta algo esta semana. Como que hace falta estar más en comunión con Dios. Ahora, hermanos, Dios quiere que nosotros podamos ser despertados a las realidades eternas. Y que podamos nosotros tener esa relación que el Señor desea que tengamos. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, es que eso nunca lo he escuchado y es la primera vez que lo escucho. Pues bueno, ahora tiene una responsabilidad de usted. Tiene 2 opciones: o cierra, se olvida, o le pide al Señor sabiduría, entendimiento y le empieza a estudiar. ¿Por qué la gente se desanima? ¿Por qué los jóvenes no vienen? ¿Por qué el pueblo de Dios se le hace una carga venir el día del sábado? Porque se fue recortando, que quedó el sábado nomás de mediodía. Hay unos que vienen 1 hora el sábado y creen que con eso se van a alimentar para toda la semana. Y a veces el alimento no es el alimento que necesitan. No estoy hablando nada en contra de nadie. Le llaman los 7-Eleven. Pero A las 10 séptima y a las 11 y ya no. Y es todo. Y ya no los vuelve a ver. Y ojalá y se amanezcan el sábado como una hermana. Sí, hermano. Disculpe, pero hoy nada más vino 1 hora. Había una, bueno, ahora sí iba a conocer, había una hermana aquí en esta iglesia hace muchos años ya, no la conocía. Nomás venía a las 11:30 y a veces alcanzó a venir nomás cuando ya nos íbamos saliendo. Decía amén. La hermana sí, yo creo que sí la conocí.
Sí, sí, le conocí. Siempre decíamos nosotros, entre hermanas, nos decían hermanos, no hagamos lo que decía la hermanita, porque se ve mal eso, no venían más a arrodillarse a hacer la última oración que hacíamos, y ya salían bien felices y ya no volvían hasta la otra siguiente semana. Y a veces nosotros, a veces hacemos lo mismo. A mí me tocó venir hoy hasta las 11 porque puse el del BID y nunca bajaba el precio de 100 y feria para arriba. Y se me hacía mucho y a mí me cobran nomás 80 pesos. Y me cobraron lo triple primero y luego lo doble. Y luego ya hasta que bajó a lo normal ya me vine. Y dije, ay Dios mío, ¿por qué hice eso? Era el sábado, hermano. Y mi nieta, como es la que me hace el pedido del BID. Y entonces digo, hermano, nosotros cometemos errores. Como, bueno, yo soy de nacimiento cristiano. ¿Y por qué hice eso? Hasta después venía recapacitando sola, como no pagué lo que me dijeron el primer horario. Y hermanos, yo doy mi testimonio. Di mal testimonio ante los ojos de Dios, como dijo el hermano, lo digo públicamente. Pero eso hice lo que aquella hermanita que tanto decíamos, no hagamos lo que es hermano, no venía hermano la media hora, y eso era todo. Y no estoy criticando, lo estoy diciendo por mí, porque hice yo lo mismo. Sí. Y ahora, hermanos, lo más hermoso es de que dejamos que el Espíritu del Señor nos siga redarguyendo. Porque el aceptar no viene de uno, viene del redarguyimiento que el Señor nos da. Quiero perdonar de Dios, hermano, porque yo lo hice hoy. Y el Señor la ha perdonado, hermana. ¿Por qué? Porque el Señor así es. Ahora, una hermana me estaba diciendo, dice, es que yo hice un contrato con mi Dios. Yo dije, ¿qué contrato hiciste? Me dice, que si llega el sábado y Él me despierta, voy a la iglesia. Y yo dije, ¿y cuántas veces no la despierta? Pues yo voy una vez al mes a la iglesia. Dice, y todas las demás no lo despiertan. Dice, no. Y después me enteré que a las 5 de la mañana se iba a limpiar las oficinas, el sábado. Llegaba de las oficinas, en sábado. Se dormía, pues no se despertaba, no. Ya venía cansado. Pero bueno, esa es otra harina de otro costal. Pero hermanas, Dios es misericordioso y mientras Él redarguye nuestro corazón, dobleguemos nuestra vida al Señor y entreguemos nuestra vida al Señor. Él no nos desecha, sino al contrario nos acepta. Ahora, toda esta verdad que el Señor nos ha dejado es para que el pueblo crezca en fe, que nos ayudemos los unos con los otros, que nos afiancemos en su palabra, que cuando viene el zarandeo, miren hermanos, yo les voy a decir una cosa y se lo voy a hacer sincero. La iglesia no está preparada para los argumentos que otros pueden traer a sus vidas. O déjeme, tal vez no me di a entender bien, déjeme cambiarle la forma. La iglesia no está preparada para defender la verdad de otros que decimos que no conocen la verdad, pero tienen argumentos más sólidos que aún aquellos que creen la verdad. Se los digo porque los últimos 6 años he establecido conversaciones con mucha gente de otra religión que tienen argumentos que si usted tiene dudas en lo que cree, hermanos, van a llegar y lo van a trapear, lo van a zarandear. Porque ya no es lo mismo que decíamos, un católico, eso es fácil darle el mensaje. No, hermano, ahora el católico tiene argumentos. Es más, tienen grupos pequeños, estudian la Biblia. Ya no es como antes, que un apostólico, hermanos, tienen argumentos sólidos. Un mesiánico, yo no sé cuántos de ustedes han conocido un mesiánico. Un mesiánico son más fieles que aún los que estamos nosotros diciendo que tenemos la verdad. Porque no solamente guardan el sábado y lo guardan como debe de ser guardado, sino que guardan los tiempos señalados. Tienen las santas convocaciones.
Y son más fieles que aún muchos de los que decimos que tenemos la verdad presente. El pueblo no está preparado. Yo les comentaba que fue el viernes allá en la iglesia de Madero. En una ocasión estaba reunido había un grupo de 7, 8 hermanos adventistas. Y un hermano era nuevecito. Que un día estos lo van a conocer porque va a venir aquí a la iglesia. Se bautizó allá en Arizona, ahora vive aquí y él va a venir acá. Luego ustedes lo van a conocer. Tal vez yo no sé si ya lo conocieron ustedes a Manuelito. No, en el grupo de hermanos. No. Había este grupo de hermanos y yo llegué y era un viernes y yo iba a tener el estudio y empiezo yo y abro un versículo, no me acuerdo qué versículo abrí, y le dije: hermanos, hay que dejar de guardar la ley de Dios porque aquí nos dice que la ley no nos salva, algo así, era así. Y los hermanos me voltearon y me miraron y dijeron: ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Había un hermano que por primera vez iba a ese grupo, que era adventista, y el hermano me volteó a ver a todos y dije: hermanos, hay que dejar de guardar el sábado, hemos estado equivocados. Y me decía: a ver, denme un texto para que defiendan la verdad del sábado. Y me sacaban un texto y yo se los cambiaba, como muchos lo hacen allá afuera. No, pero que esto, empezaron y me sacaban otro texto y se los cambiaban. Llegó un momento en que uno de los hermanos dice: hermano, ¿a dónde me trajo si este hombre ni cree en el sábado? Y yo le decía: a ver, pues ustedes adventistas, defiendan su sábado. Y no lo pudieron defender. Hasta mi esposa estaba creyendo que yo estaba diciendo la verdad, porque así, tanto así. Y me dice mi esposa después, dice: oye, yo creía que estabas hablando en serio. Ya al final, que yo miré que no hubo una respuesta, le dije: hermanos, ¿usted cree que la gente de afuera no va a venir con esos argumentos o argumentos más difíciles de que si usted no sabe lo que cree, lo van a trapear, lo van a zarandear? Ah, es que el espíritu de profecía dice esto. El espíritu de profecía nadie cree, los de afuera nadie cree en el espíritu de profecía. Usted no puede usar el espíritu de profecía. Si usted cree algo, a la ley y al testimonio. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se ha subido a la hamaca y nos hemos dormido. Yo estoy hablando por mí. Tenemos que despertar las realidades eternas para poder estar preparados, para dar razón de nuestra fe. El problema es que nosotros nos quedamos callados. Aceptamos lo que se nos da. ¿Sí o no? O sea, si viene alguien aquí, yo no sé si ha sucedido o no ha sucedido, ojalá y nunca suceda, pero si alguien viene y empieza a decir algo que no es bíblico, ¿usted está dispuesto a levantar la mano y decir: hermano, eso no es bíblico? ¿O nos quedamos callados? Ay, es que no hay que interrumpir. ¿Vamos a defender la verdad o nos vamos a quedar callados? Déjeme decirle que en muchas de las ocasiones la gente prefiere quedarse callado que defender la verdad. Y el Señor nos ha dejado sus lineamientos en la palabra de Dios para defenderla. Para defender la verdad. Dice que dentro del pueblo de Dios vendrán que lobos rapaces. Adentro, no afuera. Y ya me desvié un poquito de lo que iba a hablar. Pero el Señor desea que nosotros nos preparemos y que no haya duda en lo que nosotros creemos. Porque si hay una duda, ahí es donde va a entrar el enemigo. Y va a decir: ah, tú dices que sabes, pero no sabes.
entonces vas con la bola. Y le va a atacar por ese punto. Y hay ocasiones en que va a haber un debate, que va a haber gente que lo va a zarandear. Y hay gente que se va a enojar y va a hacer lo que va a hacer. ¿Sabe qué? No, yo no puedo hablar con usted. Se da la vuelta y lo deja. Eso es lo más fácil. ¿Qué podemos hacer? O sea, si alguien viene y me mueve el tapete, como decimos, lo más fácil es que si yo no tengo la respuesta, me doy la vuelta y ahí lo dejo. Eso es lo más fácil, pero no defendí la verdad. Hay que defender la verdad. ¿Por qué? Porque confiamos en la verdad. Ahora, usted dice, es que a mí no me da la mente para recordar los textos. Hermanos, ¿cuál es la promesa del Señor? Dijo que el Espíritu Santo os traerá remembranza todo lo que debéis de decir, todo lo que habéis aprendido. O sea, ahorita tal vez usted no se le acuerda los textos, pero cuando viene y está hablando con uno, miren, los textos vienen uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro, y usted dice, ¿y cómo me acordé de todo eso? Tuve una plática con un pastor que a mí me sorprendió, porque nada basado en la Biblia. Y cuando yo empecé a abrir la Biblia, el pastor fue zarandeado, se enojó y dijo, ya no puedo hablar yo contigo, y se fue. Otro pastor que creía acerca de la sangre, que era un metodista, se acercó, se le mostró en la Biblia lo que era la sangre de Cristo y lo que hacía en cada uno de nosotros, que nos llevaba a la obediencia y a la lealtad con Dios. El pastor metodista tuvo un encuentro, así yo lo miré, tuvo un shock. Estaba sentado ahí enfrente, tuvo un shock, apuntó todos los textos y yo miré que salió rápido, se fue, duró 2, 3 reuniones que nunca se volvió a aparecer, pero lo siguió estudiando y regresó. Y tengo ese testimonio de este pastor metodista, donde decía, yo no sabía que la iglesia adventista predicaba la palabra de Dios como ustedes la predican. Ustedes sí predican la palabra de Dios. Yo le dije, mejor no le digo lo que le digo. Pero ahí lo tengo grabado, el testimonio del pastor. Y me dice, yo sé, él lo dijo así con estas palabras, el pueblo adventista es el que sigue la palabra de Dios. No hay otro, así lo dijo. No hay otro. Ahora, viene la pregunta, ¿defenderemos la verdad o nos quedaremos callados? ¿Estamos preparándonos o estamos solamente en la marca? Y no era el tema que iba a hablar, yo creo que ya se fue el tiempo, pero hermanos, estamos viviendo en un tiempo en que dice la palabra de Dios que todo lo que puede ser zarandeado va a ser zarandeado. El libro de Oseas nos dice, todos vamos a ser zarandeados. Si ahorita todavía no estamos predicando el mensaje del segundo ángel, ¿alguien sabe el mensaje del segundo ángel? ¿Qué dice? ¿Ha caído qué? Babilonia. Babilonia, la cual ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. ¿A quiénes? A todas las naciones, príncipes, reyes, todos. Y cuando digamos quién es Babilonia, ¿qué va a suceder? ¿Usted cree que no van a venir a decir, ay, no, está todo bien, no se preocupe, siga predicando? ¿Qué va a suceder cuando venga el mensaje de los 3 ángeles? Salid de ella, pueblo mío. Salid de esa confusión, Babilonia y de todas sus hijas. Cuando empecemos a predicar eso, si nosotros no estamos afianzados en la fe, hermanos, yo quiero que nosotros, mi propósito en esta tarde, y creo que el Señor lo ha querido así, porque iba a dar otro tema, el Señor desea que nosotros podamos afianzarnos de Él y de su palabra.
Hermanos, dediquemos más tiempo a nuestro Dios. Dediquemos más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Me decías algo de que es cierto. O sea, el estarse reuniendo tan seguido, y no nomás todos los temas los tenías tú, también otros hermanos pero a la semana te aventabas, no sé, a lo mejor 2 o 3, tú, eso así que te tengas que preparar, porque me decías, y nunca, en todos esos años, nunca repetí un tema. O sea, ¿cuánto mensaje hay en la palabra de Dios que no repites un mensaje? O sea, ya están en tu página, o sea, en Ministerio PES. Desde 6 años atrás, por la gracia de Dios, hubo semanas que predicaba 4 ocasiones. 3 ocasiones. No bajaba de 3, 4 ocasiones. Eran 3 estudios, o sea, eso era un estudio intenso que gracias a Dios. ¿Por qué? Porque venían hermanos que hacían preguntas que decían, no sé la respuesta, pero lo voy a estudiar. Y después tenía que dar la respuesta. Y en esos 6 años, por la gracia de Dios y gloria sea a Dios, el Señor me fue mostrando estudio tras estudio que nunca se repitió un estudio. Nunca. Gracias a Dios. Yo no tengo la sabiduría, yo tengo la memoria. Pero el Señor me ayudó y sigue ayudándome. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y es misericordioso y sus promesas Él las cumple. Cuando nosotros nos pedimos la sabiduría y el entendimiento de Él a través de su palabra. Hermanos, vienen cosas que no nos podemos imaginar. Pero el Señor desea que nosotros estemos fieles, de pie cuando Él venga, reflejando el carácter del Tú Señor. me decías, si fuiste tú o quién me dijo que ¿cómo se llama? El segundo de Donald Trump, que es el que en realidad está llevando la agenda con los evangélicos y que va bien avanzada ya para leyes dominicales y para todo. No sé si quieres comentar eso. Hermanos, allá en Estados Unidos, todas las semanas hay movimientos pidiendo el día de descanso. Todas las semanas. Todas. No hay una semana en que un grupo no pida la ley dominical. Y ya lo dicen así, la ley dominical de descanso. No hay semana que no haya un grupo, un pastor evangélico, un político pidiendo el día de descanso. Y lo voy a decir como me lo puso el Señor. Y el pueblo no nos damos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Hermanos, es tiempo de despertar. Preparados, preparados, preparados. Porque el Señor viene muy pronto. Dios quiere que nosotros podamos afianzarnos en Él y solamente en Él y en su palabra. Y si hay otra oportunidad, tal vez vengamos otro día y podemos hablar de otras cosas. Yo no sé por qué el Señor llevó este estudio para ese rumbo. Tal vez es porque yo lo necesito, tal vez porque tú lo necesitas, porque yo necesito este mensaje primeramente para mí. ¿Por qué? Porque tengo que despertar. Ahora que nos hemos estado reuniendo cada vez menos allá en Arizona, mi esposa y yo hemos visto el cambio completo, no solamente de la unidad como cuerpo de Cristo, sino también en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos hace falta estar con el pueblo de Dios cada vez más. Antes de venirnos nos reunimos, fueron 4 días que nos reunimos, una semana. Y es una bendición, es un gozo, es una alegría. Oye, muchos pensarán, porque la reunión donde se juntaban estaba ahí a 3 cuadras de tu casa. Era un camino, un trayecto, ¿verdad? Era 1 hora de manejo. Como si fuéramos a Montemorelos. 1 hora de manejo. Todos los sábados y todos los miércoles era una hora de manejo. Como ir a Montemorelos.
Y déjenme decirles, en esa ciudad había cerca de 2000 casas. Y en una ocasión nosotros estábamos pidiéndole al Señor que nos diera los medios para predicar el mensaje. Y nosotros juntamos dinero y compramos 2 cajas del conflicto de los hijos. 2 cajas que venían, que eran como 80 libros. O sea, 80 para 2000. Olvídese. Entonces, cuando yo pedí a la casa publicadora las 2 cajas, porque ellos me llamaron, entonces yo le dije, oiga, yo sé que hay hermanos americanos que compran muchas cajas y las regalan para que se haga la obra de Dios. Y me dice, te voy a dar el número de un hermano que vive en Phoenix. Este hermano es un morenito americano, un negrito. Entonces yo le llamo al hermano y le digo, hermano, mire, estamos haciendo la obra acá y el propósito es ir y predicar el evangelio a toda la ciudad de Superior. Así se llama la ciudad de Superior. Y me dice, ¿cuántas cajas necesitan? Yo le dije, pues si me da una en inglés y una en español, pues oígame, eso está buenísimo. Y seguíamos platicando y me dice, no te voy a dar una y una, te voy a dar 3 y 3. Y seguíamos platicando y el Señor movió el corazón de esta persona y dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar los 2000 libros para que vayan y predicar el evangelio. Y fuimos y repartimos todos los 2000 libros casa por casa. Casa por casa. ¿Cuándo va a ser la cosecha de eso? No lo sé. Pero si uno se salva, una persona de ese pueblo se entrega al Señor, bien gastado los cerca de $3000 que se usaron. Amén. Bien gastado, porque por un pecador hay gozo en el cielo. Por un pecador. Y a veces queremos llenar esta iglesia, pero hermanos, el Señor está buscando un pecador que se arrepiente y se entrega al Señor. Y está buscando de cada uno de nosotros que nos arrepintamos y nos entreguemos al Señor, que nos pongamos serios. Como dicen de otros países, que nos pongamos guapos. O sea, como que nos llenemos de valor. Porque cuando dijo el Señor a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Usted sabe que en el hebreo qué significa esfuérzate y sé valiente? O sea, muchos decimos, lo sabemos de memoria. Pero esa palabra de esfuérzate en el hebreo significa ten tu propia experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque acababa de morir Moisés. Y el pueblo iba a esperar que Josué hiciera lo mismo que había hecho Moisés. Y el Señor le dijo, mira, ten tu propia experiencia conmigo, no la experiencia de Moisés. Porque esa experiencia de Moisés no te va a salvar. Pero ten tu propia experiencia conmigo y esfuérzate y sé valiente. Ten tu propia experiencia. Tú tienes que tener tu propia experiencia con tu Salvador, con tu Redentor, a través de su palabra, a través de su verdad, a través del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque mi experiencia no te va a salvar. Mi experiencia no te va a traer a llevar a que tú te consagres más, aunque nosotros tenemos que agarrar calor del frío. O déjeme decirlo más bien dicho, hay que agarrar calor de los fríos, porque hay muchos fríos. Hay que agarrar ánimo de los desanimados. Pero a veces vemos al desanimado y nosotros decimos, es que ya no quisieron venir, que yo tampoco quiero ir. Agarremos ánimo de los desanimados. Agarremos luz de los que están en la oscuridad. Pero ten tu propia experiencia con el Señor. Y si quieren aprender más de estos estudios que hemos tenido, pues vayan allí al canal de YouTube, Ministerio PES, no con Z, sino con S. Y pues allí pueden, acabamos de cruzar el 1.000.000 de visitantes, para la honra y gloria de Dios. Así que, pues los invito, hermanos, a que permanezcamos fieles, aunque venga lo que venga. Y hermanos, hay líderes dentro de su iglesia que pueden ayudarnos, o ustedes pueden ayudar al líder.
¿Sí me escucharon bien? Hay líderes que los pueden ayudar, pero ustedes también pueden ayudar al líder. Al líder. Todos son líderes. Porque todos somos ministros del Evangelio. Todos. Usted, hermano. Todos somos ministros del Evangelio. Pero usted y usted se pueden ¿qué? Ayudar. Y si hay dudas, y si se necesita estudiar, vaya y dígales, hermano, yo tengo una duda acerca del sábado. ¿Por qué no lo predica el próximo sábado y hacemos una mesa redonda, o hacemos esto, o hacemos lo otro? Pero yo quiero salir de esa duda. Pídaselo. Porque hay lugares que ya no se predica el sábado. Hay gente que no sabe ni cómo guardar el sábado. Quieren hacer las juntas, quieren hacer todo el sábado porque no quieren reunirse entre semana. Cuando el sábado es para Dios. Y solamente para Dios. Y solamente para estudiar, para orar, para alabar a Dios. Para eso es el sábado. Sí, hermano, iba a decir algo. No, una opinión nada más, ¿no? Sí, sí, sí. De que, pues, venimos aquí a capacitarnos en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero como que no lo hacemos muy bien, como que hace falta una mesa redonda y dialogar entre nosotros, ¿verdad? Sí. Para sacar o capacitarnos mejor, ¿verdad? Le voy a dar lo que ya con eso termino, porque ya nos alargamos. Aunque cuando nosotros nos fuimos a ese pueblito, llegaron unos hermanos adventistas y me dijeron, queremos capacitarnos para ser líderes de iglesia. A mí me lo pidieron. Y yo le dije, pues vamos a aprenderlo todos juntos. Y por la gracia de Dios, cada año los hermanos empezaron a crecer en el conocimiento de cómo establecernos en la verdad, cómo estudiar la Biblia. Tuvimos cursos, o sea, más que cursos, tuvimos estudios. Le voy a dar un ejemplo. En Salmo 119 me puse hasta a hablar del hebreo, porque había mesiánicos. Y en Salmo 119, si usted abre la Biblia, Salmo 119, y ya con esto terminamos. 119. El Salmo 119 habla de los estatutos, de los decretos, de los preceptos, de la Torá y de los mandamientos, o de la ley. O sea, la Torá, ley, mandamientos, los 10 mandamientos. Pero ahí en Salmo 119, fíjense, porque a veces, como usted dice, hermano, el problema es de que a veces no hablamos. No comentamos. Tenemos miedo a equivocarnos. O dígame sí o no. Porque esto que yo estoy haciendo con ustedes, yo lo hice allá en la pequeña iglesia donde no eran miembros de la iglesia. Y yo le decía, hermano, más vale que se equivoque a que nos equivoquemos todos y nos perdamos. Diga lo que usted tiene que decir, pregunte lo que tiene que preguntar. No tenga miedo de equivocarse. ¿Por qué? Porque el único que tiene la verdad completa es nuestro Señor y su palabra. Pero si usted se queda con una duda, esa duda va a seguir toda la vida. Pues no, salgamos de la duda y establecernos en un escrito está. Y si la persona no quiere ir a un escrito está, pues dígale, yo quiero un escrito está. Yo quiero la respuesta con la palabra de Dios. Porque yo le digo, un periquito, hasta un periquito puede ponerlo aquí y puede hablarles a cada uno de ustedes. Cualquiera, esto es lo más fácil de hacer, pararse aquí y hablar, y hablar, y hablar. Pero hablar de la palabra de Dios. Fíjense ahí en Salmo 119, ustedes miran ahí el 119, arribita del primer versículo, ¿qué tiene? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aleph. ¿Qué es el Aleph? La primera letra del abecedario hebreo. Usted sabe que cada letra del abecedario hebreo tiene un mensaje para el tiempo del fin, para el pueblo de Dios. La Aleph es como si fuera una N
una N y con una capa así como con un techito. Y esa Aleph significa que el amor del Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos e ir al Padre. Fíjense. ¿Y por qué? Si usted sigue viendo los subtítulos que dice la segunda, Gimel, G, Saí, porque eso está en la Biblia. ¿Para que se mire bonito o para que lo estudiemos? Se lo dejo así. ¿Por qué? Porque, hermanos, como usted dice, hay que capacitarnos. Bueno, para darles la historia final, el hermano que tiene una casa aquí en Juárez, que estuvo allá en Arizona, que fue uno de los frutos que se bautizó, ahorita está en Oaxaca predicando. Está predicando. Y viene lo que le dijeron ahí en la comunidad. La comunidad le dijeron, si usted no va a apoyar a las fiestas comunales, ni se aparezca los domingos a la calle. Así se lo dijeron. Ni se aparezca. Hagan, los demás días, hagan lo que usted quiere, pero no lo queremos ver aquí, en las calles. Y ha ido a predicar, visitar, y está haciendo la obra en Oaxaca. Y una vez me acuerdo que estábamos ahí en la iglesia, y me dice, hermano, ahorita vengo. Yo dije, ¿a dónde va este hombre? En contraesquina había un grupo de pentecosteses con una bocina predicando, y estaban allí un grupo de como de 20. Adivina dónde se fue este hermano. Predicar. A predicarles a los 20 que estaban predicando, con Biblia en mano, y empezó uno por uno. Él no tenía respuesta y le llamaban al otro, al que decía, es que este sabe más que yo. Le llamaban al otro, y le llamaban al otro. Llegó hasta el último y dijo, vamos a invitar al pastor nuestro para que tenga una conversación contigo. Hermanos, hay que ser valientes. Oye, David, nomás, así para que nos cuentes este testimonio, porque a mí me llama la atención cómo el enemigo también empieza a orar, al punto de que nunca te fueron a visitar así, para que más o menos te testimonio. Y de repente cuando vas a una iglesia, te das cuenta que muchos se tenían como si estuvieras en un grupo separado, en un algo, o sea, pero como el pastor de la iglesia se acerca, platícame nomás eso, porque el enemigo también actúa de muchas otras cosas que te han pasado. Esa es una nada más, esto es lo último, vamos a decirlo. Bueno, ok, ya iba a terminar, pero déjenme decirles, nosotros nos fuimos a esta ciudad porque fue en el tiempo de la pandemia y estábamos bajo el auspicio de la iglesia americana. Éramos un grupo de hispanos y nos fuimos bajo el auspicio de la iglesia americana. La iglesia americana sabía que era la obra que estábamos haciendo, el pastor de la iglesia americana, porque yo pertenezco a una iglesia americana. Entonces, estuvimos allá el transcurso de ¿cuánto tiempo? 3 años, en Superior, más o menos. Entonces, nos fuimos allá, después el Señor nos llevó a otro lado, y entonces estuvimos predicando el Evangelio. Y cuando nosotros terminamos dijimos, bueno, pues cada quien para su iglesia y hacer la obra en la iglesia ahora porque hay que ir y regresar. Y entonces nosotros fuimos a una iglesia hispana a visitar, porque dijimos, nunca hemos salido de la iglesia americana, y fuimos a la iglesia hispana, y entonces durante la semana el pastor me llamó y me dice, oiga, es que usted al principio no me quiso ser directo, y después me llegó y me dice, oiga, es que usted me está diciendo de que usted es un disidente, y yo quiero aclarar este punto. Y yo le dije, pastor, le dije, pues déjeme decirle que aquellos que dijeron que yo era disidente, pues es un falso testimonio, que están quebrantando la ley de Dios, porque yo sigo siendo adventista, soy fiel al Señor, todos mis ofrendas, mis diezmos quedan en el alfolí del Señor. Y el pastor se quedó y dice, entonces no. Le dije, no, porque ya le conté toda la historia. Y el pastor concluye y me dice, hermano, quiero que venga conmigo a la conferencia, porque quiero que usted nos ayude a establecer una iglesia. Y le dije al pastor, mire pastor, yo voy a donde el Señor me lleve. Le dije, el Señor me ha dado la oportunidad de ser ministerial, aunque no tengo el título de pastor. Me llevó a ser pastor asociado, pastor de jóvenes, obrero bíblico en diferentes lugares de California.
Y le dije, y yo voy a donde el Señor me lleve. Le dije, y si el Señor quiere que yo vaya y ayude, con mucho gusto. Pero el pastor me dice, es que aquí hay hermanos que cuando usted estaba ahí le estaban tirando indirectas a usted. Y yo me eché a reír porque esas indirectas ni me sentí aludido ni me sentí ofendido, porque yo sabía que eran mentiras. Entonces, como dice mi hermano, el Señor ataca para desanimar. Perdón, el diablo ataca para desanimar. Y ahorita que la hermana y tú estaban comentando de eso, de la ansiedad, de la depresión, de los pensamientos, si ustedes me dan su correo electrónico, yo les puedo mandar un libro en español, o sí, en español, un libro, porque el Señor me permitió que yo experimentara la depresión, la ansiedad y ataques de pánico, sin ninguna razón, para que yo pudiera ayudar a otras personas. Yo después lo llegué a entender. Pero este libro, nomás leí el primer capítulo y está todo basado en la palabra de Dios. Y ese capítulo, de allí nunca volvieron a venir esos pensamientos, la depresión, la ansiedad, ataques de pánico. Puede ser que el Señor les ayude también a eso. Si me dan su correo electrónico, Si me hace el favor, lo puede enviar a ellos los dos. ¿Cómo no? Me lo entrega a mí. ¿Verdad? Porque yo no tengo, hermano. Ok. Entonces yo se los hago llegar. Sí, gracias, hermano. ¿Tiene algún costo, hermano? ¿Perdón? ¿Tiene algún costo ese? No, es gratis. Ay, No más ya no más que el costo será si lo quiere imprimir. Si quieres, mándamelo y yo lo pongo en el WhatsApp Ok. para que cada quien lo baje y ya se lo hacemos llegar a. ¿Sí? Ok. Que así ya lo podemos. El título del libro es Dígase la verdad. Dígase la verdad. El año pasado fue que fuimos al centro de rehabilitación y yo le dije a mi hermano, oye, pero ¿a qué voy a ir yo si yo nunca he sido adicto a nada? Le dije, ¿qué voy a hablar? Y el Señor viene y me dice, hey, tú tienes mucho que hablar. Hasta después le dije, has sufrido depresión, ansiedad, ataques de pánico. Y yo dije, oye, ahí fue donde entendí que dije, ¿por qué sufrí todo eso? ¿Por qué experimenté eso? Porque yo no lo sabía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me vino todo esto? Entonces ahí fue que dije, no, sí, invítame. Y te acuerdas que el Señor usó y pude yo hablarle a estos hermanos que entendían, necesitaban de lo mismo. Y el Señor a veces nos lleva para que nosotros podamos compartir ese testimonio que el Señor ha hecho en nuestras vidas para poder ayudar a las otras personas. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos ser fieles y hermanos, acérquese a los líderes, desde allá atrás, desde aquella esquina hasta acá, todos estamos para ayudar. Y ser mesa redonda, y si hay alguna duda, sábado, del estado de los muertos, de los diezmos, de lo que sea, pues digan, vamos a estudiarlo, pero no se quede con esa duda. Porque la sierva del Señor dice, llegará el momento en que tendremos que desaprender mucho de lo que hemos aprendido en el pasado para aprender la verdad del Señor. Eso lo dice la sierva del Señor. Y hay ocasiones en que hemos aprendido cosas y las hemos aceptado como verdad, sin ir a comprobar, como un escrito está, y la hemos aceptado como verdad, pero a veces somos fierros en dejar lo que hemos aprendido y ir al estudio de la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que el Señor, hermano, hagan, pidan, ayúdense, hagan mesas redondas, debates. Y a mí no me gustan los debates, pero la sierva del Señor dice, hágase preguntas que surja un debate entre miembros del pueblo de Dios, porque eso ayuda a afianzarnos en la fe. Eso ayuda, eso lo dice la sierva del Señor. Y a veces nos preocupamos mucho por el tiempo. Ay, es que ya es hora. Hermanos, el sábado es para el Señor. Y tal vez el sábado
será para ayunar, para que dediquen más tiempo al Señor. No sé, ustedes lo podrán platicar. Pero y concluyo con esto y le voy a decir acerca del sábado. Los hermanos adventistas que fueron al grupo allá a hacer la obra en esa ciudad son misioneros, todos eran misioneros. Llegaron como 6, 8 misioneros. Y llegó el momento en que yo abrí la palabra de Dios y le dije, hermanos, el sábado no se hizo para hacer obra misionera. ¿Cómo? ¿Cómo? Si el sábado se hizo para hacer el bien. El Señor sanó a muchos. Le dije, ¿cuántos sanó el sábado el Señor? ¿Ustedes saben cuántos milagros hizo el Señor el sábado? 7. Y la mayoría fue en la sinagoga. 7. De 3 años y medio. ¿Cuántos sábados hay en 3 años y medio? Hagan el cálculo, ya no sé. 7. Y dice Lucas capítulo 2, dice que al concluir el día del sábado todo el mundo estaba esperándolo para ser sanado. 7. Le dije, el sábado no se hizo para la obra misionera. Y lo estudiamos y por eso íbamos los domingos en la mañana a hacer la obra misionera. Déjeme decirle que lo que usted hace en 1 hora el sábado, en 1 hora hacíamos lo triple o lo cuatriple el domingo. Y les puedo enseñar fotos, aquí les traigo todas de la obra que hacíamos. Hermanos, a veces, ¿por qué digo esto? Porque a veces tenemos que aprender y seguir aprendiendo de nuestro Dios y de su palabra y afianzarnos en él. Dios quiere que el Señor nos siga bendiciendo y si hay alguna otra oportunidad, algún día daré el tema que iba a dar. Y si no, pues lo pueden escuchar ahí en el internet. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Terminamos con una oración y nos despedimos.